Buenos días, mi nombre es Martín Krasiun, soy el curador del Centro de Exposiciones Subte de la Intendencia de Montevideo. Estamos en el Subte, en nuestra exposición 50 años, una exposición de arte contemporáneo a 50 años del golpe de Estado. Este proyecto es un proyecto que nos trae ya trabajando casi un año y medio, en el cual decidimos hacer una exposición para de alguna manera aportar a la conmemoración y a repensar este momento tan trágico de nuestra historia reciente. Creíamos que era muy importante que el Subte trabajara y que desde el arte podamos aportar a estas conversaciones. Es así que para lograrlo construimos un equipo curatorial que no solo me tuvo a mí trabajando, sino que convocó a Yonit Bear y a Jorge Soto, dos curadores, uno viviendo en Brasil y dos curadores uruguayos y otra viviendo en Estados Unidos, en Chicago, a trabajar sobre un proyecto que de alguna manera pudiera dar cuenta y aportar a pensar este momento de nuestra historia. Es así que convocamos a 28 artistas a participar en esta exposición, una exposición que decidimos que debía de ser regional, y esto es una definición, uno podría decir casi política, de que la exposición y que las dictaduras, y poder pensar de manera amplia lo que sucedió en nuestro país. Es una exposición que incorpora, por ejemplo, el trabajo de Teresa Vila, una artista que trabajó en el mismo momento cuando se estaba dando el golpe, artistas que trabajaron a finales de los años 60, obras de los años 70, obras hechas en el momento del golpe, y genera un arco temporal con obras comisionadas especialmente para esta exposición, con obras contemporáneas. Esto de alguna manera nos permite generar una reflexión que tome el punto, que haga un uso constructivo de la memoria, que tome el golpe de Estado, pero se proyecte al presente y que haga reflexiones acerca de qué hemos aprendido, cuál es el estado de nuestras democracias, cómo el autoritarismo sigue permeando nuestra sociedad, qué tenemos que cambiar, cómo construir una sociedad mejor, más justa. Acá estamos frente al trabajo de un gran artista uruguayo ya desaparecido, Jorge Caraballo. Él, en 1973, genera un proyecto, es un proyecto de arte conceptual, podríamos definirlo de esa manera, proyecto para anular el nomenclátor urbano de la ciudad de Montevideo. 10 nombres por falsear la realidad. Este artista en 1973 se da cuenta que el nombre de las calles están falseando una realidad. Justicia, democracia, la paz, libres, libertad, constitución, patria. Muy crítico con la realidad que se estaba viviendo. Un trabajo que no ha sido muy exhibido en Uruguay, que de alguna manera recuperamos para incorporar esta exposición. Entonces la muestra empieza con un grupo de obras al cual se le agrega el trabajo de Cecilia Vicuña. Cecilia Vicuña, gran premio de la Bienal pasada de Venecia, le acaban de dar en Chile, tiene una muy grande retrospectiva, le acaban de dar un premio de reconocimiento. Cecilia, en el año 1976, unir todo el pueblo contra la dictadura, en un dibujo hecho a mano. Entonces vemos cómo la exposición empieza de alguna manera a tejer hilos. Este es el trabajo de Alicia Mijay Huasque. Alicia, una uruguaya muy poco conocida en Uruguay, que tuvo que salir del Uruguay también en los 70, y nos presenta esta obra, ¿no? Estos panes de las veredas clásicas de montevideanas y la mancha de sangre, para de alguna manera hablarnos de la violencia. Teresa Vila, que me quedó por comentar, cómo estas leyendas patrias, cómo ese sol se va desapareciendo y lo que nos va quedando son las grises veredas y una suerte de representación de alambres de púa, ¿no? Es una ilustración bastante ejemplar de aquellos momentos oscuros. El trabajo de Margarita Paxa, una gran artista
conceptual argentina, muy ligada al CAIC. Ella trabaja en esta serie, año 67. Ellos en Argentina estaban con otra dictadura, la dictadura de Onganía. Cómo la palabra libertad está en esta mira, ¿no? En la mira telescópica, puede ser de una escopeta, pero también puede ser de una cámara. Cómo las palabras justicia, violencia, libertad se repiten, ¿no? Y se empiezan a generar diálogos artísticos, pero también diálogos que tienen que ver con el momento en que se estaba viviendo. Por aquí tenemos el trabajo de Federico Arnaud. Este es un trabajo especialmente comisionado para esta exposición. Federico, su padre, fue asesinado y en el año 75. Federico tuvo que exiliarse junto a su madre en Francia. La muerte de su padre se da en circunstancias que al día de hoy todavía no se pueden esclarecer, y Federico genera una instalación con una obra en sonido. Básicamente es una carta que él le escribe a su padre, reproduce la página del diario donde dan cuenta que su padre, en esta cosa perversa del titular, que termina poniendo la información de manera tal que mataron al arquitecto cuando se encontraba desnudo, ¿no? Él lo desnudan y lo matan, ¿no? Y esto fue hay una performance que Federico hace leyendo esta carta y desnudándose hasta quedar como encontraron a su padre, tirado y muerto. Por aquí tenemos la obra de Ernesto Vila. Ernesto, un gran maestro de nuestro arte, una figura clave para entender, a mi entender es una figura clave para entender el arte uruguayo, con estos resabios de nuestra cultura, de nuestras memorias, esta cosa mal pintada, rota, desalineada, que se va construyendo como un palimpsesto en capas. Ernesto recupera imágenes de desaparecidos, pero también de nuestros héroes. Aparecen grafismos que uno los puede vincular a su pasaje por el taller Torres García y la memoria. Ernesto quedó preso y al salir se tuvo que exiliar en Francia, y en ese exilio Ernesto comienza a producir un lenguaje muy personal que nos habla de lo que somos y de cómo hacemos las cosas y de nuestras historias y cómo estas se cruzan y se vinculan. Si seguimos ingresando a la sala, encontramos el trabajo de una gran artista brasileña, Regina Silveira. Regina Silveira nos propone un mural en donde ella reflexiona sobre el poder, sobre estos elementos cotidianos que se transforman. Sus obras se transforman en armas, en grandes amenazas. Un trabajo casi de una poesía visual muy, muy potente. Si seguimos avanzando en la sala, nos encontramos con el trabajo de una artista brasileña que se llama Rivane Neuschwander. Rivane toma Se Carioca, esta historieta generada por Walt Disney en su venida a Latinoamérica, para hablarnos de la relación de Estados Unidos con el Cono Sur y de alguna manera poner el acento en este imperialismo, este colonialismo que en los años 70 tuvo tanto que ver en nuestros devenires y nuestros golpes. Borra las figuras de las viñetas e invita al público a participar y a escribir y a dejar su mensaje. Por ejemplo, el reclamo de dónde están nuestros desaparecidos. Esta obra, justo estamos recién abriendo, se va generando como una capa de información que se va sumando, y un relato colectivo que se construye
que se va construyendo a diario. Si ven, el subte presenta su claraboya abierta. Hace muchos años que el subte no se exhibía con el espacio, ¿no?, donde uno puede realmente mirar para arriba y proyectarnos. Esta exposición es una invitación a pensar el hoy, pensar el pasado, pensar el presente para poder construir un futuro colectivo y justo. Vemos acá una obra muy significativa para nosotros, es una obra de Alfredo Harr. Alfredo Harr es un artista chileno también, uno de los artistas, uno podría decir, más reconocido del arte latinoamericano. Y lo que Alfredo nos propone es un calendario que él construye en 1974. Alfredo nos comentaba que él en 1973, cuando se da el golpe en Chile, el 11 de septiembre de 1973, y las tropas de Pinochet toman el Palacio de la Moneda, ese día tenía 17 años. Ese día él perdió su inocencia política. A partir de ese día, a partir de ese 11 de septiembre, todos los días fueron 11. Todos los días se trataron de violencia, de desapariciones, de autoritarismo. No sabían cuándo eso iba a terminar. Entonces este calendario es muy explícito, de alguna manera, ¿no? Un gesto conceptual, gráfico, muy preciso, ¿no? El calendario que se tranca el día del golpe y todos los días siguen siendo iguales. En relación con la obra de Alfredo Harr, tenemos otra obra de Jorge Caravaggio, ¿no? También construida en 1973, una idea de igual manera conceptual. Vemos nuestra Constitución, que se va desapareciendo, va desvaneciendo, hasta en 1973 transformarse en un vacío. El proceso de deterioración de la Constitución de la República Oriental del Uruguay desde 1968. Como con aquellas medidas prontas de seguridad la Constitución se fue deteriorando y se fue borrando. En el centro de la sala podemos ver una obra de una artista argentina que se llama Amalia Pica. Esta instalación o escultura la podemos entender de varias maneras, y esto es algo que nos interesaba proponer. Es una exposición que hace uso del arte y de la poesía para generar pensamiento. Es un poco en el lugar donde estamos, con espíritu crítico, por supuesto. Estas obras no tienen la condición de lo que nosotros podríamos llamar un arte político, un arte que tiene un carácter más panfletario, de transmitir una idea de manera directa, sino estas obras dejan librada a la interpretación de quienes nos visitan, dejan abiertos sus significados, por decirlo de alguna manera, pero siempre con un lenguaje muy claro y muy preciso. Y estos artistas, todos los que nos acompañan en esta exposición, tienen un compromiso muy grande por la libertad, por los derechos humanos, y una posición muy marcada. Amalia Pica, en esta instalación, en esta escultura, utiliza el viejo juego de los latófonos, estas latitas que iban conectadas, y estas paredes que se separan y dejan ver lo que hay entre medio, ¿no? Uno podría pensar en los vínculos entre las personas, cómo se daban estas conexiones, cómo eran las redes, lo que está en el medio, lo que queda entre medio. Uno puede hacer muchas interpretaciones y pensar desde distintos lugares cuál es el sentido de esta obra. Nosotros tenemos como curadores un poco esa intención, la de estimular el pensamiento, estimular las posiciones críticas y poder pensar lo que pasó y lo que va pasando y lo que está pasando hoy.
hay una obra clave en la exposición, que es la obra de un paraguayo que se mudó en los años 90 a Buenos Aires, y que en el Centro Cultural Rojas, este gran centro cultural universitario, desarrolló su carrera. Feliciano Centurión se llama. Él ha tenido... Feliciano murió en los años 90, ha tenido en los últimos años buena repercusión y exposiciones en varias partes del mundo. Su trabajo recupera el bordado, ¿no? Esta técnica prácticamente atribuida a las mujeres y a las tareas domésticas. Él hace uso del bordado y desarrolla una carrera y un trabajo artístico muy ligado a las reivindicaciones de los colectivos homosexuales en la Argentina. Él muere de SIDA, pero hace una obra en los años 80 en la cual se lee algo así: acabo de tomar conciencia que vivo proyectado el futuro. Para nosotros esta idea de proyectarse al futuro, de construir un futuro, de construir una sociedad, de pensar en la justicia, de pensar en que hay otras maneras de relacionarnos y una sociedad que puede ser más justa, más solidaria, más inclusiva para todos y para todas. Yo creo que esto está en el centro del pensamiento y de mucha gente que dio su vida para construir un futuro mejor y un futuro. Para nosotros, esta idea de que en el hoy, de alguna manera, no tenemos un modelo de futuro. El futuro está casi que es algo en lo que no podemos pensar, porque estamos resolviendo el día a día, todos los días, entre la desinformación, las noticias falsas y las tragedias que estamos viviendo, nos impiden como sociedad estar pensando en un futuro, y nosotros creemos que este es un muy buen ámbito para el arte, para pensar y para construir un futuro. Hay una obra que para nosotros es absolutamente significativa en la exposición, que es el trabajo de Nelvia Romero. Nelvia Romero es una artista uruguaya desaparecida que desarrolló una obra que se llama Más allá de las palabras. Esta obra lo que trae es una gran investigación sobre el genocidio del pueblo charrúa en el Uruguay. Como decía el gran historiador Osvaldo Bayer, argentino, también desaparecido, es imposible poder entender y pensar nuestras dictaduras si no investigamos y conocemos sobre los genocidios de nuestros pueblos originarios. Hay una traza, hay una línea de autoritarismo, de entender que si un pueblo o un grupo no piensa como yo pienso, lo puedo exterminar y lo puedo pasar. Y en el Uruguay es un tema realmente pendiente el trabajar e investigar sobre nuestros antepasados, sobre esta población que fue prácticamente erradicada por personas que se creían con una autoridad mayor. Esta es una instalación que Nelvia Romero hace en los años 80, que viaja a la Bienal de La Habana, que luego viaja a Alemania, y que desde los 90 no se tenía más que 2-3 fotos. Después de un gran periodo de investigación, con un grupo que formamos especialmente para esto, pudimos de alguna manera reconstruir y volverle a dar vida a la obra de esta artista tan singular y tan importante para nuestra historia, como lo fue Nelvia Romero, y generar una obra bien potente, que habla de la educación, que habla también de la educación en tiempos de dictadura, y cómo estos temas fueron absolutamente borrados de nuestras historias.
Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos la obra de Juan Carlos Romero. Juan Carlos en el año 73, entre el 73 y el 77, Juan Carlos era argentino, un artista también de un carácter conceptual, político, una obra muy directa que trabajaba directamente sobre la calle, y él colocaba estos afiches en aquella época con la palabra violencia, de alguna manera para hacer una denuncia de lo que estaba sucediendo. En esta sala tenemos dos obras: la obra en video de Cintia Marcele y una gran instalación de un artista uruguayo, Luis Kalmitzer. La obra de Cintia Marcele, nosotros podemos ver una violencia irreconocible. Desde un lado se tiran con todo, desde el otro lado, cuando el video avanza, se empiezan a tirar, las cosas vienen de un lado, vienen del otro, no se entienden. Cintia Marcele hace una reflexión sobre un Brasil contemporáneo, un Brasil muy cargado desde la confusión, desde las noticias falsas. En el fondo de la sala lo que podemos ver es la obra de Luis Kalmitzer que se llama Clase de Historia número 12, y lo que vemos es son 10 proyectores de diapositivas. Estos proyectores de diapositivas que usaban para dar clase, pero estos proyectores, sus imágenes están vacías. Estas imágenes no existen o fueron borradas. Esta clase de historia, sus fotos, sus imágenes están en blanco. Es una clase de historia que no tuvimos, que no existe. Una historia que no está contada. Imágenes que necesitan ser construidas para construir esta memoria colectiva, esta memoria social, que los que pasamos por la educación, en mi caso en los años 80 y 90, no existieron. Para nosotros es una obra muy importante, una obra también central en esta exposición, porque habla de la necesidad de construir una historia, de construir nuestra historia y de construir las imágenes que tenemos que recuperar y que ojalá podamos de alguna manera desde el arte estimular a que esta situación se revierta, ¿no? La memoria también se construye desde las imágenes, y en la medida en que no podamos acordar y consensuar cuáles son esas imágenes, será muy difícil seguir construyendo nuestra memoria, y sabemos que sin memoria es imposible tener un futuro, ¿no? El presente, podemos quedar condenados a cometer los mismos errores. Quiero hacer mención a una obra. Obviamente la exposición está abierta hasta el 16 de septiembre, de acceso libre, de lunes a sábado de 12 a 19 horas. Quería hacer mención a dos obras bien emblemáticas para nosotros. La pieza de Cecilia Viñolo, donde ella genera un nido, donde ella hace una performance, donde abraza la tierra, donde genera una conexión con esta tierra donde estos desaparecidos están enterrados, donde aún no sabemos dónde están, en relación a la obra de Gabriela Golder. Gabriela nos plantea una obra que hace el uso de la inteligencia artificial, y donde nos plantea 7 monitores con 7 cielos con 52 tonos de celeste. Para nosotros era una forma de cerrar la exposición hablando de la esperanza, hablando del futuro y de la necesidad de no perder la esperanza, ¿no? Vivimos asediados por estas ideas de que no hay futuro, de que hay que gestionar el presente, y nosotros lo que de alguna manera queremos proponer es
es la esperanza, es el cielo, como esta relación con la posibilidad de crear algo juntos en colectivo. La exposición, este breve recorrido, creo que tiene como objetivo principal tomar la fecha de los 50 años del golpe de Estado para hacer una memoria activa y constructiva y poder pensarnos como sociedad, y es el aporte que desde el subte, de manera regional, intergeneracional, con temas que tienen que ver con el género, con la raza, con la política, con la social. Creo que el arte contemporáneo puede aportar y ayudar a este tipo de reflexiones. Agradecerles a ustedes la visita y le esperamos al público en el subte hasta el 16 de septiembre.